frecuencia y esta amplitud depende también del incremento de la temperatura o decremento. ¿Qué quiere decir? Un átomo, al momento de yo aplicarle temperatura a ese sistema, lo que va a ocurrir es que va a comenzar a vibrar con mayor intensidad y eso va a hacer que ese objeto se expanda. Pero si a ese átomo le pongo temperatura, o sea, le quito temperatura, o sea, le pongo una temperatura muy baja, lo que va a ocurrir es que ese átomo se va a mover muy, pero muy, muy lento. Y lo que va a ocurrir es que esas vibraciones que antes hacían que ella tuviera un espacio, ese espacio se va a reducir. Entonces lo que va a pasar, un átomo con el otro átomo se va a juntar y se va a contraer. Aquí puedo ver una figura. Aquí los átomos están como locos, moviéndose para todos lados, vibrando. Entonces eso hace que esto se expanda. Pero acá están lentos, casi ni se mueve. Entonces aquí los átomos tienden a juntarse. Dentro de la parte de dilatación, nosotros lo dividimos en tres partes. Dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación cúbica. O volumétrica también. Estas dilataciones lineales, lo que yo busco es determinar en una sola de las direcciones, ese cálculo. En las dilataciones superficiales busco en dos direcciones. Y en las dilataciones cúbicas o volumétricas busco en las tres direcciones. Si me voy al plano cartesiano sería en X o en Y. Si me voy en la parte superficial al plano cartesiano sería X y Y. Igualmente, plano cartesiano, en la parte volumétrica sería X, Y y Z. Como aquí lo podemos leer, dice que es aquella en la cual la variación es única en una sola dirección, sea este en ancho, sea en este en largo o en altura de ese cuerpo. Lógicamente se va a incrementar en las tres, pero yo solo voy a hacer el estudio de una de las tres. En este caso, aquí podemos ver una gráfica. Mira, aquí tengo una varilla en una longitud inicial con una temperatura inicial. La podemos ver aquí. Yo a esta varilla le pongo unas velitas y lo que va a ocurrir es que esta varilla se va a incrementar su longitud porque la temperatura aumentó. Entonces va a haber una diferencia de longitud. Entonces esta diferencia de longitud, miren, esa diferencia de longitud, lo que va a hacer es que esta varilla se incremente. Al momento de incrementarse, yo tengo que tomarlo en cuenta, por ejemplo, si lo pongo en una sección o una tubería, tengo que saber si ese cable se va a incrementar y yo no le he dado espacio como para que este tenga cómo moverse. Lo que va a ocurrir es que eso va a sobrepresionar el sistema. Y al sobrepresionarlo por algún lado tiene que salir ese esfuerzo. Por eso se producen roturas, por eso se producen fatigas. Por ello, todo material expuesto a cambio de temperatura lo que va a hacer es, si esta temperatura es variada, o sea, sube y baja, lo que va a hacer es que este material se expanda, se contraiga, se expanda, se contraiga. Tantas expansiones y tantas compresiones hacen que este material se fracture por fatiga. Por fatiga. ¿Cuál me refiero con fatiga? Es por efecto de la expansión y contracción, por efecto de la temperatura. Y eso obliga a que un material se fracture. Si calentamos, sube la temperatura, la longitud se incrementa. Lo mismo ocurrirá si incrementamos la temperatura. Esto nos lleva a la siguiente conclusión. La dilatación es directamente proporcional a la variación de la temperatura. Sea esta lineal, sea esta superficial, o sea esta cúbica o volumétrica, va a tener una variación si la temperatura varía. Si la temperatura se mantiene estable, pues no va a variar de volumen. Aquí tengo la primera parte de la fórmula. El incremento de la temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y lo que tiene que ver con la parte de incremento, tenemos el incremento de la longitud es igual a longitud final menos longitud inicial. Mi fórmula general va a ser la siguiente. Incremento de la longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial y por el incremento del tiempo.
perdón, incremento de la temperatura. Esa T chiquita parece tiempo, pero aquí es temperatura. Hay que cambiarlo, la voy a cambiar para que no nos compliquemos, le voy a poner la T mayúscula. Entonces eso es temperatura. O también puedo tener, reemplazo lo que vale este valor de aquí, longitud final menos longitud inicial, que es el incremento de la longitud, y reemplazaré acá también temperatura final menos temperatura inicial. El coeficiente de dilatación lineal es una propiedad de cada material, o sea, depende de cada material para saber qué tipo es. Se define como el cambio de longitud por cada grado de temperatura. Por cada grado de temperatura va a haber un cambio de longitud. Estos valores, por lo general, siempre se obtienen en tablas, ¿no? Se obtienen en tablas. Pero también lo puedo yo calcular. ¿Cómo lo calcularía? Pues muy simple. Utilizo la fórmula anterior o la ecuación anterior y lo que hago mi respectivo despeje y encontraré el coeficiente de dilatación lineal o el coeficiente de dilatación. Este coeficiente de dilatación, si lo ponemos a ver aquí, se representa siempre con esta letra. El coeficiente de dilatación lineal se representa con esta letra. Esta letra de aquí, nosotros la sabemos utilizar mucho en lo que tiene que ver los ángulos. ¿Cómo yo le llamo a esta letra de aquí? Alfa. 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 Entonces aquí alfa, que no es un ángulo, sino aquí alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Y así ustedes lo van a encontrar en muchos, escrito en muchos libros. Lo importante que tienen que saber es a cuánto está, porque hay unos que encuentran a la menos 10, otro a la menos 5, otro a la menos 6, otro a la menos 8. Eso dependerá también del escritor del libro. Y la van a encontrar en grado centígrado y en grado Fahrenheit. Aquí tengo una fórmula, perdón, aquí tengo unas tablas en donde yo saco, donde encuentro lo que tiene que ver el coeficiente de dilatación lineal. Miren, aquí lo tengo en grado centígrado y aquí lo tengo en grado Fahrenheit. Acá tengo una tabla y acá tengo otra tabla. Son muy parecidas, pero miren qué pasa aquí. 1.2 y acá 1.1. Por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5, pero miren. ¿Por qué hay esa diferencia? Es muy simple, porque dependiendo del laboratorio y dependiendo de la normativa que ellos han aplicado para encontrar ese coeficiente de dilatación lineal, pues les arrojará unos datos. Si esos datos o esos valores que ellos encontraron están en función de una buena normativa de aplicación, pues bueno, esos datos son válidos. Pero si la normativa que han aplicado no es al 100%, 50%, pues ese valor no tiene tanta validez, o su validez es algo erróneo. Por eso es importante que cuando yo esté buscando estos coeficientes de dilataciones, tengo que irme a tablas, se puede decir, oficiales. ¿Cómo yo puedo saber si son tablas oficiales o no? Pues siempre vamos, buscamos en internet laboratorios certificados para dar tales valores. Y ahí les va a salir un poquísimo. Esto más lo van a encontrar en palabras inglés, o sea, van a encontrar más en inglés que en español. ¿Por qué? Porque realmente todo sale en inglés, y por eso que dicen que uno tiene que estudiar inglés, porque si no está en nada español. Preguntas hasta ahí, jóvenes. ¿Todo entendido? Hasta ahorita sí. Perfecto. Aquí no va a influir el tiempo, ingeniero, si no. ¿Perdón? Que si aquí va a influir el tiempo. El tiempo no tiene nada que ver, por eso les dije que esa T que ustedes ven ahí es de temperatura. Ah, ya esa duda tenía antes que le iba a preguntar, pero no. Por eso les dije que le voy a cambiar esa T porque esa T está media rara. Ya, listo, ingeniero.
Bueno, seguimos, jóvenes. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Una tubería de cobre mide 90 metros de largo y tiene una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Cuál es la nueva longitud cuando a través de la tubería pasa vapor a 100 grados centígrados? Antes de hacer el ejercicio, ¿alguien ha visto alguna vez la instalación de tuberías de cobre? Nadie. No. Bueno, no es muy común en nuestro medio. En nuestro medio no es común. Nosotros lo que hemos visto máximo es que nos ponen una tubería de color rojo, que es una de PVC. Es polietileno de alta densidad realmente. Pero tuberías de cobre aquí no es muy común. Pero se dice que las tuberías de cobre son las mejores que se pueden instalar cuando yo quiero manejar temperatura, o sea, agua caliente se puede decir. En este caso es vapor también. ¿Cuál es el inconveniente? Que las tuberías de cobre deben tener un espacio para que, o tienen que tener un cierto volumen en donde ellos puedan oscilar, o sea, se puedan mover, porque los cambios de temperatura van a hacer que esta tubería se expanda y se contrae. Esos cambios de temperatura van a hacer que haga con las tuberías de cobre. En la sierra sí se ve mucho más lo que es la tubería de cobre, porque las tuberías de cobre lo bueno que tienen es que no acumulan óxido. Dos, son superficies muy lisas y no se pican con tanta facilidad por los cambios de temperatura. Y se dice que también son materiales que no se combinan con el agua, en teoría. Lo que debe hacer un buen estudio o revisar algún artículo científico que me afirme o contradiga lo que estoy diciendo. En la sierra la saben poner mucho por estas particularidades. Pero ¿cuál es el problema? Esas tuberías comenzaron a ganar mala fama porque los maestros que le instalaban lo que hacían era, le ponían un alambrado ahí, le clavaban unos clavitos y encima le ponían el cemento. Como eran tuberías que por efecto de que cambia su longitud, su diámetro se va a expandir, se va a contraer, sabían fracturar con el tiempo, no muy largo, tal vez 6 meses, 8 meses, un año, la pared, y luego se llenaba de filtración, se llenaba de humedad. Entonces decían, maestro, ¿qué pasó? Se me fracturó. Venía el maestro y le decía, no, lo que pasa es que las tuberías tienen este problema. Ya salieron las nuevas ahorita y hay que poner las tuberías, las nuevas de PVC de color rojo. Le ponen las PVC de color rojo. Se las colocan. Chévere, les trabaja, porque el PVC, su forma o su deformación es diferente. Pero con el tiempo, o se fractura la pared, o se fractura la tubería. Y el maestro dice, no, es que eso tiene su tiempo de vida y ya tocó cambiarla. Y es sencillamente porque no entienden esta parte de este concepto. A las tuberías que son sometidas a cambio de temperatura, tienes que dejarle un espacio para que esta tubería se deforme. Porque si no, esta tubería se va a fracturar. No hay cómo yo coger y sellarla por completo porque su comportamiento va a ser muy, muy diferente. En función de eso, vamos ahora a entender este ejercicio. Yo le pongo la temperatura. 100 grados centígrados menos 20 grados centígrados me va a dar igual a 80, porque tengo temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es 100 y la temperatura inicial es 20. Luego tengo, y pongo la fórmula, el incremento de la longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal, longitud inicial e incremento de la temperatura. El incremento de la temperatura yo ya lo encontré que es 80.
el coeficiente de dilatación superficial, perdón, el coeficiente de dilatación lineal, en este alfa, yo lo saco de la tabla, voy y busco en la tabla el coeficiente de dilatación lineal, está por aquí está, miren aquí, el cobre, 1.7 por 10 a la menos 5, el que yo aplico aquí, lo multiplico por la longitud inicial, y me va a salir el incremento de la longitud. ¿Cuánto se incrementó? 0,122 metros. O 1.2 decímetros, ¿o cuántos centímetros serían? 0.12. 0.122 metros. metros. ¿Y en centímetros cuánto sería? 12. 12.2. 12.2 centímetros, ¿verdad? 12.2 centímetros, es bastante que se ha incrementado en esos 90 metros de longitud. Y si yo no le dejaba el espacio a esa tubería para que se mueva, ¿qué va a pasar con esa tubería? Se va a fracturar, se va a deformar. Se va a deformar. Si yo quiero saber la longitud total, pues lo que voy a hacer es la longitud inicial, el incremento de longitud. Ahí encuentro la longitud total, que sería esta que está aquí. Esta es la longitud total. O sea, es bastante, 12 centímetros. Entonces imagínense que yo tengo una tubería, una línea de agua de toda mi casa, y está todo con cobre, y ahí habrán unos 20, 30 metros. Que no se me incremente 12 centímetros, sino que se me incremente 6 centímetros. Los 6 centímetros tienen que salir por algún lado, entonces siempre se va por el lado más débil. ¿Cuál es? Que la pared se rompa, se fractura. Eso ocurre, por eso ocurría mucho, bueno, todavía sigue ocurriendo en la parte de la sierra. Aunque en la sierra utiliza tuberías de agua caliente, supuestamente, esas tuberías con el tiempo fracturan el hormigón, porque no toman en cuenta esa parte de ahí. Esas tuberías deben estar encapsuladas, deben ir por el medio del ladrillo para que haya una deformación, por ahí aguante. En cambio, acá tienen la costumbre de ponerlas y no ponerles una cama. No les dan esa opción. ¿Preguntas? Bueno, continuamos. Yo tengo una ahí. A ver. En esa que dice AL igual a 0.12 metros, como AL ¿Cómo? en la tercera línea del ejercicio, ¿ya? Ajá. Ese paso lo puedo obviar, ¿verdad? Sí, podrías obviarlo, sí. Ah, ya. Porque no le estoy entendiendo qué dice ahí. Se eliminó. Porque recuerda que el ejercicio me está pidiendo a mí cuál es la nueva longitud. Igual tengo que hacer esto, lo puedo hacer antes, lo puedo hacer después, esta parte del tercer paso. Lo puedo hacer antes, lo puedo hacer después, pero este paso tengo que hacerlo para encontrar esto, porque no puedo asumir esto, a menos que yo lo que haga es, en vez de poner esto, reemplace por esto de aquí. O sea, sí, pero ahí lo que hizo fue eliminar, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí lo que hizo fue eliminar. ¿Eliminar aquí? En la tercera línea, en la tercera línea. ¿En este eliminar? No, Solo despejó la L, que longitud. solo despejé la L. Este valor que antes estaba restando pasa al otro lado a sumar. Entonces aquí tengo longitud final es igual a longitud inicial más el incremento de la longitud, que es lo que tú tienes aquí. Reemplazo la longitud inicial, que es 90, y reemplazo lo que yo encontré. Ah, es que no vi los iguales, ya, gracias. Perfecto, seguimos. Dilatación superficial.
La dilatación de un área es exactamente análoga a la ampliación, a la aplicación o la ampliación de una fotografía. O sea que si en la distancia, la longitud aumenta, también va a aumentar en la distancia o en la parte de la altura. En otras palabras, el volumen, perdón, el área se va a incrementar en dos direcciones, en la misma proporción. Por ejemplo, si miramos un agujero, y a este agujero tiene un área determinada, yo le pongo temperatura, lo que va a hacer que este agujero se va a expandir, como que si tuviera un área también ahí, como que en ese estuviera ocupando, como que si en ese agujero estuviera ocupando un área. Aquí pues lo podemos entender de mejor forma. Aquí yo tengo un corte medio raro, un corte, una sección, puede ser una circunferencia, y ahí tengo un agujero. Le pongo temperatura, ¿qué pasa? Se expande ese objeto. Se expandió, también se va a expandir el agujero. ¿Esto para qué se utiliza? Por ejemplo, si yo quiero colocar una barra que quiero que se someta a presión y no se mueva, lo que hago es caliento el orificio, pongo la barra que esté bien fría, la coloco en este agujero y espero que se enfríe. Al enfriarse, este agujero remuerde esa barra y no la deja que se mueva. Y no necesito soldarla, ya queda remordida. Esto me puede servir, por ejemplo, para que sea un soporte de alguna pieza que se va a mover, etc. Esto se utiliza increíblemente en todos los que son motores de rotación, sean estos eléctricos, sean estos de combustión, sean estos magnéticos, ya que para que un rodamiento se mantenga estable se utiliza, se calienta esa parte, se pone el rodamiento y deja que remueva el rodamiento. O sea, la primera vez que se ensambla. Consideremos el área de dilatación de una superficie rectangular. Tanto la longitud como el ancho del material, estas se van a dilatar. Aquí ya estamos hablando de una superficie aquí rectangular. Aquí lo vemos. Longitud inicial, altura final, longitud final. O base por altura también puede ser. Por lo tanto, la nueva longitud y el ancho dan la forma de la siguiente forma. O sea, a esta forma yo puedo aplicar mi ecuación. Longitud final es igual a longitud inicial que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación lineal por el incremento de la temperatura. Si me pongo a ver esta ecuación es lo mismo la que ya presentaba anteriormente. Yo longitud inicial lo multiplico por 1, me va a quedar longitud inicial. Y esta longitud lo multiplico por este segundo término, me va a quedar longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal y por el incremento de la temperatura. Este valor de aquí, que antes estaba sumando, ahora pasa al otro lado a restar. Tengo longitud final menos longitud inicial, ¿eso qué es igual? Incremento de la longitud. Y me va a quedar incremento de la longitud es igual a la longitud inicial, coeficiente de dilatación lineal y el incremento de la temperatura, que el incremento de la temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Sigue siendo la misma ecuación, pero estoy recién ahorita calculando solo en una dirección. Ahora lo voy a calcular, voy a aplicar la ecuación en la dirección siguiente, o sea, la dirección que viene a ser la altura o viene a ser el ancho, puede ser. Voy a tener dirección 1 y voy a tener dirección 2. Como yo voy a calcular las secciones, por ejemplo, siempre se mantienen por área, entonces el área del rectángulo, ¿qué es igual? Base por altura, lo que hago es multiplicar la una con la otra. ¿Y qué voy a tener? Esto de aquí, que es área, es igual. Longitud inicial, ancho o altura inicial, que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación lineal y el incremento de la temperatura. Todo eso elevado al cuadrado. Luego, hago un caso de factoreo aquí. ¿Qué caso de factoreo aplicaría yo aquí?
Solo en esta parte donde está el paréntesis. La del cuadrado de la primera por el... A ver. Cuadrado de la primera más el producto de la primera por la segunda y el cuadrado de la segunda, ¿no? Correcto, ese es el binomio cuadrado perfecto. Ay, El al fin no me cuadrado recuerdo el nombre. es el producto de la primera por la segunda y más el cuadrado de la segunda. Se acabó. Y aquí lo tengo. Ahora, esta parte voy a analizar. Si se dan cuenta, todos estos coeficientes de dilatación lineal están por 10 a la menos 5, ¿verdad? O pueden ser por 10 a la menos 3, o puede ser por 10 a la menos 4. Pero son valores pequeños. Si yo este valor lo elevo al cuadrado, ¿qué va a pasar con ese coeficiente de dilatación? Va a salir, si está a la menos 5, va a salir a la menos 10. Si está a la menos 3, sale a la menos 6, a la menos 7, y así sucesivamente. Entonces ese valor, como es tan insignificante, tan pequeño, no me va a hacer variar casi en nada mi ejercicio, pues bueno, no lo tomo en cuenta. Lo dejo de lado. Porque realmente no está haciendo nada. Súper, súper, súper que recontra que pequeño. Entonces yo cojo y lo elimino. ¿Y ya que voy a tener? Área es igual a área inicial que multiplica a 1 más el doble coeficiente de dilatación lineal por el incremento de la temperatura. Y aquí tengo mi fórmula. Área final, área inicial o incremento del área es igual 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, área inicial e incremento de la temperatura. El coeficiente de dilatación se lo conoce con la letra gamma y esto va a ser igual. Gamma es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Pregunta hasta ahí. ¿Puede retroceder, por favor, una diapositiva para terminar de copiar? Ahí. En esa parte de ahí usted dijo que el alfa al cuadrado se suprimía porque prácticamente era como estar multiplicando por un cero, ¿cierto? No por un cero, por 0,000000000, Por eso, porque sí. es despreciable. Así es despreciable por eso, porque la medida es chiquita, no va a afectar casi nada el ejercicio. Ah, ya. Un ratico todavía no pasa. Ya. ¿Listo? Si yo aplico este gamma, por lo general la fórmula se escribe de esta forma. Incremento del área es igual a gamma que multiplica al área inicial y que multiplica el incremento de la temperatura. Ahora sí vamos a ver hacer un ejercicio. Ejemplo, un disco de latón tiene un agujero de 80 milímetros de diámetro en su centro, a 70 grados Fahrenheit. Si el disco se coloca en agua hirviendo, ¿cuál será la nueva área del agujero? Agua hirviendo, recordemos, me está hablando de agua hirviendo. Yo tengo que saber en agua hirviendo a qué temperatura va a estar. Yo sé que por lo general el agua aquí, en nuestro medio es 100 grados centígrados. Si estuviera en la sierra fuera 96 o 94 grados centígrados, porque ya la presión es diferente que la presión que nosotros tenemos aquí. Entonces eso influye bastante también lo que tiene que ver con la temperatura en la cual hierve el agua. Pero acá yo me estoy manejando en grados Fahrenheit. Si fuera en grados Fahrenheit, ¿cuánto sería el valor? 212. ¿Cuánto era el valor, jóvenes? ¿Cómo?
¿Cuánto era el valor de del agua cuando hervía en grados Fahrenheit? 492. ¿Cuánto? ¿200? 12. 173. 212, si no me acuerdo, 216 era en grados Fahrenheit para que el agua hirviera. ¿Se acuerdan ese cuadrito que yo les puse en esa imagen? En esa imagen es Kelvin, grados centígrados, grados Fahrenheit y también grados Rankine. Luego, lo que hago es encontrar el área inicial. ¿Cómo encuentro el área inicial? Porque ya me están dando ahí el diámetro. Sale 5027 milímetros cuadrados. Entonces recordemos que el área es igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4. ¿Ya? Luego, gamma. ¿Cómo encuentro gamma? Pues simple. Es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Pues eso lo voy y lo busco. El que es latón. El que es latón es 1 por 10 a la menos 5. En grados Fahrenheit. Miren, en grados Fahrenheit. Lo multiplico por 2 y eso me va a salir gamma. Ahora miren la temperatura. En grados Fahrenheit, 212 grados Fahrenheit, cuando el agua está hirviendo, menos 70. Hago la respectiva proceso matemático y voy a encontrar que el incremento del área va a ser igual a 14.3 milímetros cuadrados. Ahora, yo quiero ver el área total. ¿Qué tengo que hacer? Pues este valor tengo que sumar a esta área que está acá arriba. O sea, ese incremento del área tengo que sumárselo al área inicial. Me va a salir 5041.3 milímetros cuadrados. Eso es lo que me sale a mí en la parte del área final. Si quiero que esa área me salga en metros cuadrados, pues lo que tengo que hacer es hacer mi transformación de unidades. Pasar de milímetros cuadrados a metros cuadrados, simple, le pongo ahí 1000 milímetros es igual a un metro, lo elevo al cuadrado y listo. Encontraría mi resultado. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. La segunda, ¿cómo era que se llamaba? Gamma. Ya, 2 que está multiplicando a 1 por 10 menos 5 sobre Fahrenheit. Ajá. Ahí está multiplicando el 2 por el 1, que queda 2, y acá el 10 a la menos 5 no lo multiplica por el 2. No, pues sí, es el resultado que te sale ahí. Solo se multiplica la primera. Claro, ese 10 a la menos 5 es que te está indicando que ese valor que está ahí tienes que recorrer los 5 espacios. Ese 2 tienes que recorrer los 5 espacios. Eso es lo que está indicando ese 10 a la menos 5. Claro, pero como digo, está multiplicando el 2 por el 1 y queda acá 2, pero... Ajá. Así es. ¿Ya? ¿Completo? ¿Comprendido? Ahí los Fahrenheit, ¿a qué los llevo? Disculpa. No, los Fahrenheit no lo lleva a ninguna parte. Miren que seguimos siendo Fahrenheit, sino que lo que pasó es que se simplificó Fahrenheit con Fahrenheit. Se van. Y el 212 es del cuadro, ¿no? ¿Perdón? El 212 es de ese cuadro que nos dio. El 212. Ajá. ¿O de dónde sale? El agua hirviendo. Ah, este valor de aquí. Ajá. El agua hirviendo. El agua hirviendo. ¿Se acuerdan? Me dicen Sí, que el agua exacto, está lo de- hirviendo. Ya. Recordemos que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿diga? ¿Cómo yo convierto 100 grados centígrados a grados Fahrenheit? Aplica la fórmula. Ah, ya. O si no, se van directamente al cuadrito que vieron ahí en la imagen que les enseñé ayer. Ahí también. Para no hacer... Mientras usted no pida cambio de unidades de temperatura, no cambiamos, ¿verdad? No, porque te está pidiendo el ejercicio. Pues. Lo que ustedes tienen que lograr de que... Lo que no pueden hacer es que yo pongo aquí 70 grados Fahrenheit y acá lo voy a poner 100 grados centígrados. No tiene lógica. Tienen que tener las mismas unidades para poder simplificar, pues si no, no pueden simplificar.
Si yo tengo aquí grados centígrados, no voy a poner grados Fahrenheit acá y acá voy a poner grados centígrados. Tienen que tener las mismas unidades, si no, no puedo simplificar. Seguimos. Ingeniero, y el área inicial que tenemos arriba, al bajar no pasaría a restar, ¿no? ¿Por qué va a restar? No, pensé, ingeniero. Gracias. Ya. Es simple. Si yo a un área le meto temperatura, ¿qué va a pasar con esa área? Recuerden que Expandir. he dicho que la dilatación de un cuerpo es directamente proporcional a la variación de temperatura. Si la temperatura sube, el volumen va a subir. Si la temperatura baja, el volumen va a bajar. Pero si yo le meto temperatura, el volumen va a subir, el área va a subir, la longitud va a subir. Si yo le extraigo temperatura, el volumen va a bajar, el área se va a reducir y la longitud lo mismo. Ay, ingeniero, ya entendí. ¿Ya? Listo, seguimos. Dilatación cúbica. ¿Qué tenemos que entender por la dilatación cúbica? En este de aquí ya me voy a manejar en tres direcciones. Si en el área yo me manejaba en dos direcciones, aquí me voy a manejar en tres direcciones. Con esto de la dilatación cúbica, debemos entender que esto yo me manejo más para los líquidos, sean estos gaseosos, sean estos fluidos. ¿Por qué? Porque si fuera sólido yo me manejaría más por el coeficiente de dilatación lineal. Pero yo tengo que buscar que ese coeficiente de dilatación lineal yo lo pueda utilizar para calcular la dilatación cúbica. Entonces aquí yo tengo mi fórmula. Incremento del volumen es igual a beta, volumen inicial, incremento de la temperatura. Haciendo mi respectivo despeje del incremento del volumen, voy a tener que el volumen final es igual a volumen inicial más beta, volumen inicial, incremento de la temperatura. El símbolo beta es el coeficiente de dilatación volumétrica, el cual representa el cambio de volumen por cada grado en la cual la temperatura cambia. Aquí está. Para materiales sólidos es aproximadamente el triple del coeficiente de dilatación lineal. Lo que hago es en beta, así como hice en lo que era la parte del área o de la superficie, si antes lo multiplicaba por 2, ahora lo voy a multiplicar por 3. Nada más. Pero también tengo tablas para el coeficiente de dilatación volumétrica, pero de fluidos, sean estos líquidos o gaseosos. Tengo de alcohol, tengo de benceno, tengo de glicerina, tengo de mercurio, tengo de agua. En la otra tabla también tengo lo mismo, alcohol, benceno, glicerina, mercurio, agua. Ahora tengo gasolina, tengo acetona, tengo aire a 20 grados centígrados y tengo aire a 0 grados centígrados.
Entonces, todo esto es importante comprender. Cuando estoy haciendo la parte de volumen, lo que debo entender cómo hacer y cómo lograr incluir cuando yo tengo un sólido y un líquido. Eso lo veremos ahorita en un ejercicio. Profe, ¿y cómo así 2 grados de aire nos da? ¿Perdón? Digo, ¿cómo así en esa tabla nos da 2 grados de aire? En esta tabla, Quiere decir que A lo por qué da último. dos tipos de aire, el de 20 grados y el de 0 grados. por la temperatura. Recuerden que la temperatura afecta a todos y afecta a la densidad del aire. Ahí ya, entendido, profe. Un bulbo de vidrio tipo Pyrex se llena con 50 centímetros cúbicos de mercurio a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Qué volumen derramará si el sistema se calienta en forma uniforme hasta una temperatura de 60 grados centígrados? Yo aquí tengo mi figura. Si se dan cuenta, en primera instancia, el volumen del vidrio es el mismo volumen del mercurio inicialmente a 20 grados centígrados, no ha variado. El volumen a que yo me refiero es esto. Que el volumen del vidrio es lo mismo que el volumen del mercurio. No se ha derramado para nada, está ahí a ras. Pero al momento que yo le pongo la temperatura, ya en la imagen se ve que se comienza a derramar por los costados el mercurio, porque se sube a una temperatura de 60 grados. Yo lo que quiero es demostrar o encontrar la cantidad de volumen que se ha derramado. Entonces, esto es un ejercicio que yo tengo que aprender a combinar lo uno con lo otro. En el interior del bulbo de vidrio tenemos 50 centímetros cúbicos. Tengo que encontrar encontrar el coeficiente de dilatación volumétrica del sólido. ¿Cuál es sólido ahí? El vidrio, pero el del vidrio Pyrex. Entonces, el de vidrio Pyrex tendría que yo buscarlo en las tablas. Pero si yo me voy a buscar el coeficiente de dilatación volumétrica en la tabla, no la voy a encontrar. Porque no hay. La volumétrica hay para líquidos y para gaseosos, pero no hay para sólidos. Entonces, aquí yo que tengo que utilizar, el beta, que es la parte, el coeficiente de dilatación volumétrica, es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Lo voy ahora a buscar en la tabla del coeficiente de dilatación lineal. Y de ahí saco el valor del Pyrex. Para poder yo aplicar lo que ya encontré, debo entender que el volumen derramado es igual al incremento del volumen del mercurio menos el incremento del volumen del vidrio. U es volumen derramado, incremento del volumen de mercurio menos el incremento del volumen del vidrio. Aplico mi fórmula, incremento del volumen de mercurio. Como yo sé que beta, yo no tengo que ir a buscarlo en la tabla del coeficiente de dilatación lineal, sino que lo busco directamente en la tabla del coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica, es igual a 1.8 por 10 a la menos 4 por 50 centímetros cúbicos, que viene a ser el volumen que ya me lo están dando, y por el incremento de la temperatura. Ya me están diciendo que va de 20 a 60, 60 final, 20 inicial. Hago todo mi proceso matemático y me va a salir que el incremento de volumen es igual a 0,36 centímetros cúbicos. Bastante. Hasta ahí, ¿algún inconveniente? ¿Se entiende? Se comprende, ¿no? Sí, ingeniero.
El 1.8 por 10 a la menos 4 ¿de quién era? Ese de ahí es de quién? Del mercurio. Por eso tiene Hg, del mercurio. Seguimos. Yo ya encontré el del mercurio. Ahora yo voy a encontrar el del vidrio. El del vidrio me dice que es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Pero es vidrio Pirex. Y que también tengo vidrio común. Entonces el vidrio Pirex es 0.3 por 10 a la menos 5. El volumen, ya me lo habían indicado, que es de 50 centímetros cúbicos y sigue siendo la misma temperatura. Es incremento o decremento de temperatura. Hago mi proceso matemático y me va a salir que el incremento del vidrio es igual a 0,018 centímetros cúbicos. Como yo ya tengo una ecuación anterior, me decía que el volumen derramado es igual al volumen o al incremento del volumen de mercurio menos el incremento del volumen del vidrio. Bueno, aplico 0,36 menos 0,018 me va a quedar que es igual a 0,342 centímetros cúbicos. Eso fue la cantidad de mercurio que se derramó. Ahora, si yo le quito la temperatura, dejo que baje esa temperatura y llego otra vez a 20. Al momento que se enfría, voy a tener la misma cantidad de líquido de mercurio en el envase, ¿o no? No, pues, No porque se derramó, ¿verdad? claro. Ahora, si esa parte que se derramó, yo lo he cogido en un recipiente, no he dejado que nada se me caiga al piso. Lo vuelvo a colocar nuevamente al reservorio. Todo lo que se derramó. El reservorio quedará otra vez igual al tope, quedará otra vez con los 50 centímetros cúbicos de mercurio, con la temperatura de No, 20. ingeniero. No, ¿por Quedaría qué? casi, quedaría casi un porcentaje igual, pero no sería lo mismo, digo yo. ¿Por qué? Razón, ¿por qué? Por lo El, que el, ¿Por lo qué? bueno, yo digo que el vidrio no retornaría a su estado inicial. El vidrio no retornaría a su estado inicial, ¿ya? ¿Por qué más? Profe, ¿puedo repetir la pregunta? Bueno, no la entendí bien. ¿Perdón? Que si puede repetir la pregunta. Al momento de que se me ha derramado una cierta cantidad de mercurio, yo lo he recogido en un envasecito, un envase. Y lo vuelvo otra vez a colocar dentro del Pirex. Dentro del Pirex de vidrio. Si esa cantidad de líquido que se había derramado lo vuelvo a colocar en el envase de Pirex, ¿va a volver a estar entre 50 centímetros cúbicos? Sí o no. Su compañero ya me dijo que no. Y le pregunto, No, ingeniero. Profe, ¿no? No. el ¿Por mercurio qué? tiende a evaporarse, ¿verdad? Está en otro estado. Si cambia la temperatura, tiende a evaporarse el mercurio también. Ah, ahí va la respuesta. Ya están comenzando a relacionar. Es porque se va a evaporar una cierta cantidad mínima, casi nada. Pero se va a evaporar algo de mercurio. O sea, una parte de esa energía se transformó en vapor y se fue al ambiente. Porque ese envase es abierto. Si ese envase fuera cerrado, no hubiera inconveniente. Porque ese vapor comienza a bajar la temperatura y otra vez se hace líquido. ya, sería como el agua más o menos, cuando
comienza a evaporar. Ujú. Por eso lo que es la parte del mercurio es muy, muy peligroso, los vapores de mercurio. Toda esa relación con el mercurio. El mercurio cuando se evapora se vuelve como un gas tóxico. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Comprendieron el ejercicio? Igual, con ustedes tenemos prueba el día lunes, ¿no? El día martes todavía tenemos una clase más de esto y el miércoles comenzamos con clase nueva. ¿Ya? Vamos. Ahora, esta parte me interesa de que lo entiendan y lo comprendan. Ustedes se ponen a ver en esta gráfica. El agua, cuando está en 4 grados, está en valor de 1 o 1000. Si nos ponemos a ver en la vertical, podemos ver que dice que la densidad está en gramos sobre centímetros cúbicos. En este caso viene a ser 1. Me está indicando que el agua, cuando está en 4 grados, su densidad es 1. Pero cuando esta temperatura comienza a subir, su densidad comienza a variar. Pero si se dan cuenta que su densidad varía recién en el cuarto decimal. Por eso que hasta los 20, 25, 30 grados, 40 grados, el agua todavía sigue tomándolo como un valor de 1. Porque ya el estudio, el cálculo, etcétera, etcétera, tanto que se ha trabajado, llega a la conclusión que la variación es mínima. Se sigue manteniendo 1. Pero cuando se congela, cambia la figura. El agua cuando se congela, su volumen aumenta. Ustedes se podrán pensar, a ver, profesor, un ratito. Usted me está diciendo que la dilatación es directamente proporcional con la temperatura. Si la temperatura cambia, la dilatación va a cambiar. Si yo le quito temperatura, se va a encoger esto quieto, se va a reducir su medida. Es como que eso que encogiéndose el agua se va a hacer más grande. No entiendo. Pues bueno, el agua tiene una particularidad que internamente forma como unas ramificaciones. No sé si ustedes han visto los dibujitos de cómo te sacan, cómo se congela el hielo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que al formarse ese tipo de grano, esa forma estructural internamente del agua, el agua, al momento de congelarse, se expande. Porque esa configuración interna que forma obliga a que los granos se expandan. Y obliga a que también su volumen se incremente. Ese ejemplo lo podemos ver cuando nosotros ponemos los cubos de hielo. Todos los cubos de hielo que ustedes hacen congelar, la mayoría forman una pipita arriba, una bolita arriba, como una puntita. Dicen, no, ¿cómo que está formando esto? Dicen, no, lo que pasa es que en algún momento se movió el hielo, ¿no? En algún momento se movió el hielo y se hundió por un lado y por eso sale esa punta. No, eso ocurre en todo lo que tiene que ver con el agua. Por eso se forman los icebergs. Los icebergs se forman por ese principio. Se siguen congelando y siguen formando punta, y siguen formando punta, y siguen formando punta. Y entre más se siguen congelando, siguen formando punta, y siguen formando punta, y siguen formando punta. Y no dejarán de formar punta hasta que no dejen de congelarse. ¿Dónde vemos también ese ejemplo? Cojan una cerveza y métela al congelador. ¿Qué pasa con la cerveza cuando ya la meten al congelador y se congela? Se explota. Se explota, se fractura. ¿Por Y qué? da pena. Pero ¿cuál es la razón de que pasa eso? ¿Por qué piensa que pasa eso? Porque supongo que conlleva gas y el gas al momento de entrar en proceso de condensación, creo que es el de hielo, genera una explosión. Algo así estaba bien. Influiría también la presión, ¿verdad? Ahí.
El líquido que está dentro de la Así es que botella ocurre. incrementa su volumen Vamos a al entender esto de congelarse. 3 formas. Primero, ¿qué pasa con el gas si yo le quito temperatura al gas? ¿Qué va a pasar con este gas? ¿Su volumen va a ser mayor, su expansión va a ser mayor o se va a contraer? Si le quita temperatura, es decir, si la Ajá, reduce, así Mayor. es. mayor. Su volumen se va a expandir. Sí. Del 100% de los gases, el 99.9%, cuando tú le quitas temperatura, este volumen se contrae. Del 100% de los gases, el 99.9% de ellos se contrae. O sea, no es que va a haber más presión, hay menos presión. El fluido se congela. ¿Qué pasa con ese fluido? ¿Qué había dicho yo? ¿Qué va a pasar con ese fluido? ¿Se va a contraer o se va a expandir? Se va a expandir. Se va a expandir porque tiene agua, tiene una parte que es agua, entonces eso va a hacer que se expanda. Va a pasar casi similar a lo de las tuberías de cobre, entonces a lo que se expande en cierta XY cantidad, entonces eso va a ocasionar que... Correcto, por ahí va. ¿Y qué pasa con el hielo si yo le pongo temperatura? ¿Qué va a hacer con el hielo? ¿Se va a expandir o se va a contraer? Se contrae. Se contrae. Entonces, en uno se contrae y en otro en uno se contrae y en otro se expande. Entonces, como el hielo se contrae, ¿qué va a pasar con sus moléculas internas, sus partículas internas? Ya no va a haber mucho espacio para la deformación. Y el agua lo va a comenzar a comprimir. Y entonces el agua es como que, ay, ya no aguanto y por algún lado se parte. Y por eso se fractura. Porque no logra soportar esa deformación del agua. Y más aún que todavía hay algo de presión por efecto del gas, que hay un gas ahí, aunque su volumen se ha disminuido, pero todavía sigue esa presión. Y esa presión es lo suficientemente fuerte como para romper el vidrio cuando está congelado. Se fractura, se rompe. Es lo mismo que pasa cuando ustedes congelan latas de aluminio. Ustedes la lata de aluminio cogen y se destapa por algún lado. Por algún lado se rompe. Hay vidrios que sí soportan muy bien los cambios de temperatura. Uno de ellos es, por ejemplo, el Pirex. El Pirex es un material diseñado para soportar cambios de temperatura, pero cambios de temperatura altos. No están diseñados para soportar cambios de temperatura bajos. Hay vidrios que sí están diseñados para soportar cambios de temperatura para frío. Y hay unos vidrios que están diseñados para soportar cambios de temperatura, sean estos altos o sean estos bajos, que esos son los más caros. Son vidrios especiales. O sea, son vidrios que lo que hacen es su forma estructural interna, a pesar de que las moléculas se contraen o se expanden, se mantienen estables. Su deformación es bien bajita. Pero son vidrios especiales, son vidrios tratados, que son mezclados con otros tipos de materiales que ayudan a ese vidrio a mantenerse más estable. ¿Más preguntas? ¿Comprendido? Sí. ¿Ya? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cómo se hace el hielo en las fábricas de hielo? No. ¿Usted ha visto alguna vez ese proceso? No, profesor. ¿Cómo se lo hace? ¿Cubo o hielo, hielo, hielo? Hielo, hielo, pacas de hielo. Me imagino, profe, que almacenando una gran cantidad de agua y mandando a temperatura muy baja. Ya, más o menos el concepto va por ahí.
pero ustedes no han visto nunca el proceso. No, pues adentro no sé, pero... El proceso es muy simple. No, ingeniero. Se manejan de aguas de diferentes densidades. El agua que se utiliza para congelar agua, su densidad es diferente. ¿Cómo logro yo cambiar la densidad del agua? Simple, le pongo o azúcar o le pongo sal. Cuando ustedes quieren que el agua, su densidad sea diferente, le ponen azúcar, sabe rico. Si quieren que esa cambie su densidad, le ponen sal, también sabe rico. Muy salado, muy dulce, también, ¿no? Pues bueno, acá se aplica el concepto del agua de mar. El agua de mar, dependiendo de su cantidad de sal, esta se puede mantener líquido a temperaturas muy bajas, a menos 10, a menos 20, a menos 40, a menos 60, a menos 80. Puede estar a esas temperaturas tan bajas y se sigue manteniendo líquido. Eso se la conoce como agua salmuera o agua que se le añade sal. Entonces esta agua, dependiendo de la cantidad de sal, que eso ya tienen unos datos, ya tienen una información, que por cada galón o por cada cierto peso del agua, le añades una cantidad X de sal. Puede ser sal en grano o una sal especial. No estoy muy informado sobre ese tipo de sal, pero por lo general es sal en grano. Le aplicas esa sal y lo pones con una bombita. Entonces esa bombita lo que hace es circular esa agua que está fría, ¿no? Porque hay un equipo que se encarga de meterle frío a esa agua. Entonces esa agua está ahí circulando. Pones tú un cono o un envase muy grande de aluminio o de acero inoxidable, lo pones en esa agua. El agua está circulando alrededor y como está a mucho menos temperatura, es más rápido que se congele ese cubo. Ese cubo se puede congelar en menos de una hora, en 40 minutos, en 2 horas, lo que antes se demoraba 8 o 10. ¿Por qué? Porque ellos aplican los principios de cambio de densidad, nada más. Y la transferencia de temperatura es muy rápido ahí. Y es interesante el proceso porque es un proceso que entra mucho lo que tiene que ver física y mucho lo que tiene que ver con cambio o transferencia de calor. Transferencia de temperatura. ¿Preguntas? Eh, o sea, lo que quiso decir que las fábricas que producen el hielo trabajan con el agua de mar. No trabajan con agua de mar porque el agua de mar es bien corrosiva. Es agua normal, agua de la llave, agua potable, que yo le pongo sal. Eso es lo que hago, le pongo sal a esa agua. La cantidad de sal dependerá de unas tablas que ellos se manejan, que esa tabla sí no la conozco, que ellos dependiendo de la cantidad de agua o el peso de agua que tengan ahí, porque también el agua pesándolo también puedes encontrarlo, porque recordemos que se puede manejar, tú puedes sacar el peso en función de la densidad. Y con ellos consiguen un agua en sal ideal que les permite mantener estable ese proceso. Porque tampoco no se pueden pasar de sal, porque también mucha sal corroería todo ese material. Aparte de ello, ellos tienen unas protección catódicas. O sea, ellos tienen que toda esa planta estar con una protección catódica, o sea, protección a tierra, se puede decir. Que lo que hacen es que toda esa corrosión que se va a generar, porque hay también materiales de acero, su corrosión sea lenta, muy lenta. Entonces, por eso tienen protecciones catódicas, para que no se oxiden, o para que su oxidación sea muy lenta. ¿Comprendieron, no? Todos comprendieron. Sí, de mi parte sí. Ingeniero, lo del hielo
Me sorprendió, pero ya, pues resto sí. En algún momento, si es que esperemos que algún rato nos presten alguna máquina donde podamos poner una bomba, podemos hacer ese experimento. Le ponemos agua, esa agua le metemos temperatura, sino que necesitamos un aparato que realmente congele esa agua. Esa agua no es que la congele, sino que le baje a menos 10, a menos 20 grados. Necesitamos algo pequeñito, que sea como una nevera, como un congelador, que baje a unos menos 10 grados. Y ponemos el agua y vemos que el agua no se va a congelar. Ponemos una bomba que esté constantemente moviéndolo y encima ponemos algún envase que se encuentre con agua y eso se va a congelar súper rápido. Hacemos la prueba congelándolo, por ejemplo, en un congelador y hacemos la prueba congelándolo ahí. El proceso de transferencia de temperatura es muchísimo más rápido. El agua se congela muy, muy, muy rápido. Ingeniero, una pregunta. Ajá. Por ejemplo, nosotros vimos un video en TikTok y lo probamos, que es, por ejemplo, una cerveza que esté totalmente helada, pero no está congelada. Solo la parte de afuera que tenga como la capita de hielito que se le hace alrededor de la cerveza. Entonces consistía en destaparla, con la uña recoger partecita del hielo que tenía la cerveza por fuera y inclinar un poco la cerveza y que el líquido tope el hielo y la cerveza se comenzaba a congelar. ¿Por qué se da este fenómeno? Se comenzaba a congelar solo por el hielo. ¿Pero era la espuma o era el líquido? El líquido, ingeniero, el líquido. Uno nomás con el hielito de afuera, que tiene el filo de la botella de vidrio, uno tocaba el filo del líquido. Entonces solita se comenzaba a congelar todo el líquido. Esto ocurre por lo general, cuando tú quieres hacer esto, es porque la cerveza tiene que estar a una temperatura donde está a punto de congelarse. Está entre 0 y 1 grado, el fluido dentro. Y afuera tú tienes todo congelado, ¿verdad? O sea, afuera en el exterior está todo hecho hielo. Pero aquí la cerveza está entre 1 grado a 0 grados. O sea, le falta como decir alguien, un empujoncito para que se congele. Entonces, cuando tú botas ese fluido encima de ese hielo, la transferencia de temperatura es muy rápida, porque ese hielo está a menos 10, a menos 20. Entonces, ese cambio de temperatura que está entre 1 grado a menos 10 grados, no es nada. Pues se produce casi en segundos. Entonces, lo que pasa es que de 1 grado o 0 grados pasa automáticamente a 5. Entonces, automáticamente se congela. Se congela rapidísimo. Ese principio también lo utilizan mucho para la cerveza. Otro rato estaba viendo a un tipo que había hecho un invento ahí, que es muy interesante. La cerveza caliente. Claro que es cara, ¿no? Una cerveza que valía como $30. Pero una cerveza que el tipo lo ponía en un envase, ¿no? Un envase de aluminio. Estaba caliente. Cogía en la parte superior, le daba vuelta al recipiente. Este recipiente botaba un aire o un gas a gran velocidad y esta velocidad hacía que se enfriara muy rápido esa cerveza. Era en segundos y ya la cerveza salía fría, casi a 0 grados. Muy bueno. La cerveza caliente la hacía fría en... La hacía fría en cuestiones de segundos. Pero esa, claro, estaba en un envase, pero en la parte de abajo tenía un sistema que lo que hacía que tú le dabas vuelta, había un gas, ese gas circulaba a gran velocidad. Y por efecto de esa velocidad, y pasar por unos serpentines, obligaba a ese gas que su temperatura fuera muy, muy, muy baja, súper baja. Al momento de pasar alrededor de la cerveza, absorbía muy rápido el calor. Y esa cerveza caliente se volvía fría. Era súper rápido, era buenísimo. ¿Cuál era el inconveniente? Uno, el precio. Pagar $30, $40 por tener una cerveza de esas, solo lo paga la gente que tiene mucho billete. O porque quiere lucirse. 2, ya ocupaste ese gas, ya lo utilizaste, no era reutilizable, era desechable. Ese gas era medio contaminante, creo yo. Porque no decía esa producción que era medio contaminante. Tercero, era un envase más o menos grandecito. No era un envase como como una cerveza de lata que tú llevas, la tomas, la chicharras y la botas y ya te puede servir como material reciclado. Acá no, porque era un material un poco más robusto.
Entonces, todo eso hizo que esa cerveza no tuviera tanta auge. Todavía creo que la siguen investigando, pero no tuvo tanto auge como se pensaba. Pero la idea es brillante. La idea es brillante, muy brillante. Un fluido caliente, en cuestiones de segundos, te lo haga fría, ya es una locura. Es lo mismo que un tipo creó un megafiltro, lo máximo. Era un tipo de polímero, ponía el agua que sea, el agua podrida, sucia, es lo que sea. La ponía en ese filtro, la filtración era muy rápida, que será unos 30 segundos, 40 segundos, y el agua salía totalmente cristalina, lista para tomar. Y el tipo se la tomaba. El experimento era buenísimo, el proceso era buenísimo. Lo sacó, lo patentó, no sé si realmente estén utilizando, pero es buenísimo el experimento. Era un filtro, wow. Creo que Estados Unidos, lo tomó como base para la parte de los militares, porque los militares cogen el agua de cualquier lado y la filtran. Los militares utilizan un sistema de electrolisis y también de ozono para filtrar el agua. Tienen un frasquito, lo meten ahí, lo baten y le mata toditas las bacterias. Y medio tiene un filtrado que, o sea, le hace un filtro medio ahí, más o menos. Ya, un filtro ahí promedio. Pero con este sistema te sale el agua, wow, increíble. Imagínate esto en lugares donde no hay donde poner una planta eléctrica. Un sistema eléctrico de filtrado. Por ejemplo, una planta no se me acuerdo, no sé. El sistema de osmosis inverso para filtrar el agua, porque el osmosis inverso necesita bombas, necesita filtros especiales. De acá solo es filtro, una locura. Nos salimos un poquito del tema, pero es bueno que ustedes se estén dando cuenta de que no solo lo que se está enseñando en la universidad es lo que supuestamente se cree que es lo máximo. Hay muchas personas con conocimientos básicos, pero muy inteligentes, que tienen mucho conocimiento, aunque no son ingenieros, y logran resolver muchos problemas. Pero bueno, debemos entender que el título es el título. Así de simple. Bueno, jóvenes, ya son las 10:58, no los canso más. Por favor, tienen que prepararse para la semana siguiente, el día lunes, todo lo que tiene que ver con lo del tercer capítulo, manometría, Pascal y Arquímedes. Con ustedes ya tuvimos tutoría, ¿no? Y tenemos tutoría hoy día a las 7 de la noche, ¿no? Hoy día, sí. Me confirman. Sí, A las 7 quedamos. 7 de la noche, listo. Si tenemos tutoría hoy día a las 7 de la noche, resolvemos lo que hace falta del segundo capítulo y quedamos listos. ¿Ok? Bueno, jóvenes, no los canso más. Hasta los que se vayan a conectar ahora de tarde. Y si no, hasta la otra semana. Cuídense, jóvenes. ¿A qué hora es? Gracias. ¿Perdón? ¿A qué hora es? 7 de la noche. Ah, listo. Ok. Listo, ingeniero, nos vemos. Bueno, perfecto, jóvenes. Sí, ingeniero.